¿Te gusta la Navidad? ¿Qué es la Navidad para ti? ¿Cuál es el significado de esta época de Navidad? Seguramente es una palabra que a muy pocos nos resulta extraña. La escuchamos en villancicos, la vemos continuamente en anuncios comerciales. Algún amigo o pariente seguramente nos enviará una felicitación alusiva a través de las redes sociales o personalmente en esas fechas. Por lo general, para mucha gente, aún aquellos que no tienen convicciones religiosas, esta palabra evoca un tiempo de regocijo, de descanso y de fiestas. Es una época que aprovechamos para visitar a los amigos o a los parientes, y quizá algunos para acercarse a una iglesia. Para muchos es la época del año en que más disfrutan, a veces por los villancicos que les resultan tan familiares, otras por los especiales de Navidad en televisión, y unos más por los platillos que se preparan para la ocasión. ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? O también, ¿qué es lo que más te desagrada de ella? La Navidad es un tiempo muy especial. La Navidad es la celebración del cumpleaños de Jesús. Así que si alguien realmente se merece un buen regalo es Jesús. Bueno, creo que la Navidad es una oportunidad de celebrar algo que es trascendental en la historia. Mira qué interesante, todos los seres humanos nos ponemos de acuerdo en cosas que son triviales, sinceramente, no tienen una trascendencia eterna. Y creo que en lugar de poner barreras que nos dividan respecto a la Navidad, debemos poner puentes relacionales, puentes que nos conecten. Y esa es la única fecha donde todo el mundo se pone de acuerdo en algo, la Navidad. Creo que es importante que tú y yo tomemos esa fecha para hacer un momento y un acontecimiento familiar de tradición donde declaremos que Jesús nació. Nuestro tema de la vida ahora es el verdadero significado de la Navidad en Jesús. Gracias por tu sintonía y por supuesto, aparte de darte la bienvenida, queremos que continúes aquí en La Vida Ahora, el programa internacional de la televisión. Te damos nuestra más cordial bienvenida. El verdadero significado de la Navidad en Jesús. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. El verdadero significado de la Navidad. En una época como esta, en distintas partes del mundo, se puede notar un frenesí inusitado, una algarabía contagiosa, un ambiente festivo. Quizá tú estarás de acuerdo conmigo en que para que este día tenga un efecto así, debe de tener que ver con algo más que comida, fiestas y tiempo en familia. Estas cosas son importantes, pero son algo así como un efecto de la Navidad, y no la Navidad en sí. ¿Cuál es, pues, el verdadero significado de la Navidad? La Navidad es muy importante para todo el mundo cristiano. Recordar que Dios miró al ser humano con misericordia y se encarnó. Que Dios no está en Plutón, ¿cierto? No está en una galaxia lejana mirándonos con cara de enojo, sino que Él vino y tomó forma corporal, forma de ser humano, para tomar nuestro lugar. Conoció nuestros dolores, nuestras penas, nuestras angustias, conoció la enfermedad, la muerte de su mejor amigo, la desesperación, el frío, el hambre. La Navidad nos recuerda que Dios nos amó tanto que vino a este mundo y para conocer nuestra realidad y tomar nuestro lugar en la cruz. La Navidad siempre debemos recordarla como Dios viniendo a nosotros para morir por nosotros. Eso celebramos en Navidad. Por mucho que el significado original de la Navidad se haya debilitado considerablemente en la conciencia de la sociedad, hay todavía un gran número de personas que sabe que esta festividad tiene que ver con Jesús de Nazaret. La Navidad
es la celebración del pueblo de Dios, de esta visita de Dios a su pueblo, y es uno de los eventos más extraordinarios y una de las celebraciones más grandes del cristianismo. Hay otros que, aun cuando no sepan mucho de Jesús, saben que esta fecha se relaciona con su nacimiento. Es cierto que la temporada nos ofrece otros personajes que a veces acaparan la atención, como Santa Claus, por mencionar alguno. Pero el significado trascendente de la Navidad solo se encuentra en Jesús. Permítame reiterarlo, sin Jesús no hay verdadera Navidad. Sin Jesús no hay Navidad verdadera. Esta frase puede sonar un tanto trillada, pero por lo mismo, quizá hoy más que nunca sea necesario reafirmarla. Pensemos un momento en eso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús es tan importante para que la celebración de la Navidad tenga sentido? ¿Qué dimensiones importantes para nuestra vida se pierden cuando Él desaparece de la escena en una celebración que ahora toma nuevas direcciones o se presta para otros intereses o adquiere otros matices? Hay muchas cosas en juego cuando se busca definir o recuperar el verdadero significado de la Navidad. Navidad, quizá lo sepas, viene de la palabra natividad, es decir, nacimiento, más precisamente el nacimiento de Jesús. Por eso, todavía en muchos lugares, plazas, tarjetas de Navidad, pueden verse lo que en algunas tradiciones llaman los nacimientos. Si el mundo celebra el nacimiento de cualquiera de nosotros, de las personas que amamos, ¿cómo no celebrar el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Es una fiesta, es un momento muy especial. Yo creo que los cristianos, más allá de que sea o no el 25 de diciembre, si el mundo cristiano tiene una fecha en que recuerda el nacimiento del Señor, uno de los hechos más gloriosos en la historia de la humanidad, que dividió la historia del mundo en antes y después de Cristo, ¿cómo nosotros los cristianos no vamos a celebrar ese día? Es un día de fiesta, es un día precioso. Lo que esto nos quiere recordar es que como todo nacimiento, el de Jesús ocurrió en un momento y lugar de la historia. Al hablar de la Navidad no estamos refiriéndonos a una leyenda, un relato mitológico, un cuento de hadas o algo por el estilo. Se trata en realidad de un acontecimiento que no solo sucedió en la historia, sino que también cambió la historia. Cada vez que mires tu calendario, encontrarás que el tiempo está fechado acorde a este acontecimiento, antes y después de Cristo. Nos referimos aquí al hecho de que las escrituras cristianas afirman el nacimiento de Cristo como un hecho real y verídico. Tal vez habría que comenzar diciendo de que cuando hablamos de la historia de Jesús, estamos hablando efectivamente de un hecho histórico. No hay prácticamente historiador objetivo, incluso no cristiano, que niegue la existencia del Señor Jesucristo. El nacimiento de un Señor, el nacimiento de un líder que formó la iglesia cristiana y todos los hechos históricos que hay con relación al tiempo del ministerio del Señor Jesucristo. Así que es un hecho histórico. ¿Y cómo negar la influencia que ese hecho histórico, seamos creyentes o no, ha tenido en el mundo en general? Todo el mundo, desde Cristo en adelante, ha recibido la influencia de la Biblia, tanto Antiguo como el Nuevo Testamento. Incluso pensadores agnósticos o ateos reconocen que las mayores virtudes que el mundo tiene hoy día, la democracia, la bondad, el amor al prójimo, la justicia, proceden de la ética judaica del Antiguo Testamento y la ética cristiana del amor del Nuevo Testamento. Entonces, el cristianismo ha tenido una influencia indudable en la historia de la humanidad. Y eso digo, independiente de las convicciones que uno tenga en Jesucristo como el Señor y Salvador. Tal acontecimiento se encuentra atestiguado en los evangelios de Mateo y Lucas, quienes además tuvieron la oportunidad de hablar con algunos de los testigos presenciales.
Estos relatos del nacimiento de Cristo van acompañados de elementos que durante años nos han producido una gran ternura. Ángeles cantando en el cielo, pastores que dejaron sus rebaños abandonados a medianoche para presenciar el acontecimiento, magos que emprendieron un largo viaje desde el oriente y un establo que sirvió de clínica de maternidad improvisada. ¿Te puedes imaginar a una mujer dando a luz en un establo, quizá rodeada de algunos animalitos domésticos y en medio a un olor nada agradable? Algunas personas preferirían retirar un dato así de su biografía, pero los evangelios lo mencionan para recordarnos lo crudo de ese momento glorioso, el verdadero significado de la Navidad en Jesús. Este es el tema de nuestro programa La Vida Ahora. No te vayas de nuestra sintonía. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. El verdadero significado de la Navidad en Jesús. Este es el tema de nuestro programa La Vida Ahora de hoy. ¿Te puedes imaginar a una mujer dando a luz en un establo, quizá rodeada de algunos animalitos domésticos y en medio a un olor nada agradable? Algunas personas preferirían retirar un dato así de su biografía, pero los evangelios lo mencionan para recordarnos lo crudo de ese momento glorioso. Así que el verdadero significado de la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús en una pequeña aldea de Judea. Probablemente esto no sea nuevo para ti, pero la palabra quiere decir más que eso en el vocabulario cristiano. Se trata de algo más desafiante y que mucha gente prefiere evitar o desechar. Significa también que, en ese niño, nacido de acuerdo a los evangelios, de una virgen, Dios se hizo como uno de nosotros, participó de nuestras experiencias para conseguir el fin de su venida a este mundo, la salvación de la humanidad. ¿Sabías esto? ¿Te has detenido a reflexionar sobre este mensaje que hace de Jesús una persona única en toda la humanidad que jamás haya existido? En esto consiste el verdadero mensaje de la Navidad. Es un mensaje que trasciende el plano horizontal de nuestra existencia. Quiero ahondar en eso en unos momentos, pero déjame decirte antes que en el fondo tocar el punto del verdadero significado de la Navidad tiene que ver con recordarle a la gente, quizá a usted también, que no se trata de un mito o una leyenda. Estamos hablando de hechos reales, por muy difíciles de asimilar que parezcan para algunas personas de nuestro tiempo. Aun si no llegas a aceptar las afirmaciones de la Iglesia acerca de Cristo, la Navidad tiene que ver con la verdad del mensaje del cristianismo, con la veracidad de lo que la Biblia afirma que sucedió con Cristo, con la fe de millones de personas. Si Cristo no vino a este mundo, la esencia del mensaje de este credo se derrumba. Nada de lo que el cristianismo predica tiene sentido. En este caso, si la Navidad no es un hecho real, en lugar de estar hablando de un acontecimiento revolucionario, estaríamos hablando de un engaño monstruoso, algo nada digno de celebrar. Los cristianos no podemos contentarnos con una mentira piadosa. Piensa en esto. Si Cristo no fue un ser humano real, no hay razón para seguirle ni para entregarle nuestra devoción. El verdadero significado de la Navidad habla de un Dios que se hizo como nosotros para llevar a cabo la salvación de la humanidad. El mensaje del cristianismo proclama que nuestras vidas solo cobran sentido cuando se insertan en la gran narrativa de Dios para salvar al mundo. Sin embargo, vivimos en una época en que si esto es cierto o no importa poco. El pensamiento dominante de nuestra cultura nos dice que lo importante es lo que tú crees,
independientemente de si es cierto o no. ¿Cuál historia prefieres? Pregunta el protagonista de la película Una aventura extraordinaria. Esto en el contexto de su peregrinaje espiritual por diferentes religiones. Dios y la religión y todo lo demás se han convertido en un asunto de preferencias personales. Cuestiones acerca de religión e incluso de la ciencia se reducen a una cuestión de gustos y predilecciones. Cada quien tiene derecho a pensar y creer en lo que él quiera. Sin embargo, no es esto lo que el mensaje de la Navidad proclama. Incluso cuando el mensaje de los ángeles, en la tierra paz, nos llama a ser respetuosos con las creencias de otras personas. Quizá podemos entender esto de una forma más clara si ponemos atención a los programas que se refieren a Cristo en algunos canales de televisión. En esta época probablemente tendrás la oportunidad de ver algunos documentales y películas acerca de Jesús. Se han vuelto bastante populares y lo que llama la atención es el enorme distanciamiento que algunos de ellos reflejan de los registros bíblicos. Uno de ellos es El Código Da Vinci, que causó una gran conmoción y se convirtió en un bestseller de la noche a la mañana. En el momento climático de la película, cuando el tema es acerca de la persona de Jesús, el experto en el tema hace la siguiente afirmación: casi todo lo que nuestros padres nos han enseñado sobre Jesús es falso. De esa forma, comienza un ataque frontal contra los evangelios que aparecen en la Biblia, mientras defiende otros que fueron supuestamente eliminados para suprimir voces disidentes e imágenes alternativas de Jesús. Se trata de una conspiración que dejó a toda una religión, el cristianismo, creyendo en un Jesús que realmente no es lo que sus seguidores piensan. ¿Te imaginas lo que esto significa? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Has visto algunos de los documentales acerca de un Jesús distinto al que presentan los evangelios? ¿O has escuchado acerca de otros evangelios que no aparecen en la Biblia, pero que llevan el nombre de algún apóstol? Seguido escuchamos de algunos de ellos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas Iscariote, el Evangelio de Felipe. Todos ellos tienen algo en común. Más que de Jesús, estos evangelios nos hablan de las inquietudes de grupos que disentían de los relatos oficiales y que aparecieron tiempo después que la iglesia había sido establecida. Estos grupos marginales tenían otras ideas y buscaban ser escuchados, lo que lograron mediante la elaboración de documentos con cierto parecido a los evangelios canónicos. Por eso, al observar este tipo de programas, ¿te has preguntado qué agenda persiguen esos canales o cuáles son las tendencias de quienes aparecen como supuestos expertos? ¿Por qué un programa acerca de Jesús aparece junto a otro que habla de extraterrestres y cosas de ese tipo? no tenemos aquí el tiempo para entrar en pormenores acerca de esos documentos, pero sí debemos comentar que ese tipo de presentaciones tienen un objetivo que difícilmente concuerda con el que la Biblia nos indica. Por eso permíteme preguntarte, ¿has ya leído alguno de los evangelios que aparecen en la Biblia? Sin una familiaridad con el contenido de esos documentos que son la base de la fe cristiana, estarás a merced de lo que mensajes tendenciosos presentan como el último grito de la moda. no queremos concluir este programa sin reiterar que el mensaje de la Biblia es consistente, desde sus primeras páginas hasta la última. Es un mensaje que fue escuchado por primera vez más de 1000 años antes de la venida de Cristo y cumplido en parte en el acontecimiento que hoy llamamos Navidad. No es el resultado de una conspiración para callar a quienes no pensaban igual que la iglesia oficial, sino de una revelación dada durante el transcurso de más de 1500 años antes de la venida de Cristo. En ella
se presenta claramente el propósito de la venida de Cristo a este mundo: enfrentar y vencer el problema que, como seres humanos, nos enfrentamos. Nuestro problema mayor no es la falta de conocimiento, las presiones financieras, ni un desajuste emocional. El problema esencial de la humanidad, de acuerdo a la Biblia, es el pecado. Y el anuncio que se escucha en las páginas bíblicas es precisamente ese. Y dará a luz a un hijo, y le llamará de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como humanidad, estamos en necesidad de un Salvador, no de un gurú financiero o de un motivador profesional. Y para esto, Cristo, como el Hijo de Dios, necesitaba hacerse como uno de nosotros. Solo en nuestra humanidad podía pagar el precio del pecado ofreciendo su vida en nuestro lugar. Me encantaría animarlos a conocer más a Dios. En nuestra amada Latinoamérica, el Evangelio ha sido predicado por muchos pastores y predicadores y evangelistas. Pero de todo corazón creo que viene un tiempo donde los cristianos tenemos que fortalecernos en nuestra fe, de manera que conozcamos más a Dios en su palabra. Y de esa manera no vivamos fluctuando en la fe o creyendo muchas veces doctrinas que van desanimándonos o llevándonos a pecar de muchas maneras. Así que yo quisiera animarlos a amar a Dios conociéndolo realmente, lo que Él nos ha revelado en su palabra, y de esa manera podamos vivir una vida firme en la fe y de esa manera bendecir en gran manera a todas nuestras ciudades de Latinoamérica con el Evangelio de Cristo y con una vida de santidad que honra a Dios y que descansa en Él en todas las iglesias. Que Dios los bendiga mucho y que puedan amar y honrar y disfrutar del Señor cada día. Hasta que no entendamos la gravedad de nuestro pecado, no seremos capaces de disfrutar de Cristo o de su obra. Tampoco podremos disfrutar apropiadamente de la Navidad, porque como el día de hoy lo hemos enfatizado, sin Jesús no hay verdadera Navidad. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy. Sabemos que estos temas generan muchas preguntas y por supuesto también algunas dudas. Por eso también queremos que nos escribas a la dirección que aparece en pantalla y te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz Navidad. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.